Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, reactividad, amortiguación, drop. ¿Qué parámetros de las zapatillas importan? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. En un episodio anterior ya hablamos de una característica fundamental de las zapatillas y que, sin embargo, no siempre es atendida o recogida con el interés que merece pues en los reviews de zapatillas, y es el peso. Esa característica fundamental es el peso, como digo, es clave y sin embargo no siempre recibe la atención, digamos, que merece. Vimos en su momento un estudio, no es el único, pero analizamos con cierto detalle un estudio donde se veía que 100 gramos es un abismo. 100 gramos más, 100 gramos menos es un abismo. ¿Por qué un abismo? Porque suponía un deterioro, es verdad que esto variaba según la velocidad, pero más o menos un deterioro en la economía de carrera de 4%, del 4%. ¿Y por qué 4% es mucho? Pues porque en su momento supuestamente era una revolución, una mejora del 4% en la economía de carrera que nos dieron en su momento, 2017, las Nike Vaporfly. Y desde entonces, pues las Nike de competición, de asfalto, pues tienen ese apellido de 4%, o sea, 4%. ¿De dónde viene ese 4%? Pues porque era un 4% de ahorro en la economía de carrera que más o menos se traduce en un 1% de mejora en los tiempos. O sea, no es lo mismo mejora en una variable intermedia, como es la economía de carrera, que en una variable final, que es el rendimiento puro y duro. Bueno, la cosa, en su momento, gracias a esa media suela stiff, reactiva, de esto vamos a hablar hoy también, pues Nike consiguió un ahorro en el coste energético de 4%, eso más o menos se traduce en un 1% de mejor rendimiento. Aquello fue una revolución. Bueno, pues vimos que una cosa mucho más básica, que no requiere tanto I más D más I, como es el peso, pues también suponía mejoras o deterioros o perjuicios del 4% en la economía de carrera. 100 gramos arriba, 100 gramos abajo es determinante. Bueno, esto es lo que vimos en su momento y, por supuesto, no sé si cuando hablamos sobre ello recalcamos suficientemente este punto. Esto, si estamos interesados en el rendimiento, por supuesto, si lo que buscamos es comodidad y o protección, algo que, por ejemplo, puede ser relevante en una ultra, sea ultrafondo de asfalto, de pista, o sea ultra de montaña, si lo que buscamos es comodidad, protección, pues ahí el peso pasa a un segundo plano, en favor, pues eso, del cushioning, de tener un buen colchón bajo los pies. Bueno, como digo, habíamos hablado del peso y quizá conviene o merece la pena dedicar un rato a hablar de otros parámetros de la construcción de las zapatillas. Y he encontrado una revisión de estudios, creo que se publicó en 2020. O sea, han pasado unos añitos y seguramente algunas innovaciones de por medio, pero bueno, como son parámetros bastante básicos, ya entonces se podía experimentar sobre ello. Entonces, revisión de más de 21 estudios, porque es verdad que se consideran o se contemplan distintos parámetros, pero si nos ceñimos a los 4 que he seleccionado, que serían stiffness, o sea, reactividad, bueno, para entendernos, no sería la traducción perfecta, pero bueno, thickness, o sea, grosor, hardness, o sea, dureza, y drop. Drop, no tiene traducción. Bueno, esos 4 he seleccionado y entonces así hay un total de 21 estudios en, también por redondear, más de 500 runners de distintos niveles. Y se va a considerar los efectos de esas 4 parámetros o esas 4 características o features de la construcción de las zapatillas, efectos sobre performance, rendimiento y sobre lesiones. A veces de manera directa, o sea, en un estudio longitudinal que sigue a corredoras, y pasado X tiempo usando determinado tipo de zapatillas se contabilizan cuántas lesiones se han producido, o a veces de manera indirecta, pues sabiendo el impacto, la carga o las fuerzas que aplican sobre el pie las distintas construcciones, pues de ahí podemos deducir, esperar más o menos lesión. Entonces se considera tanto rendimiento, y ahí puede ser ritmos o puede ser
economía de carrera, o sea, de nuevo, variable directa, variable o indicador indirecto, pero que tiene que ver con rendimiento. Y otro apartado es que tiene que ver con lesiones y puede ser eso, medida directa de contabilizar lesiones pasado una temporada, pasado 6 meses, por ejemplo, o puede ser medida indirecta de mides con el instrumental pertinente, pues las fuerzas que se aplican sobre el pie y de ahí puedes inferir cuánto a la larga eso podría ser un riesgo de lesión. Entonces, en su momento hablamos del peso, ahora de que vamos a hablar de reactividad de la mediasuela, grosor de la mediasuela, dureza de la mediasuela, drop, que sería la inclinación, la diferencia entre la parte delantera y trasera de la mediasuela. La revisión de estudios contempla algún parámetro más, pero me parecen secundarios. Lo interesante, además de que sean muestras grandes, gracias a reunir múltiples estudios, es que se considera por un lado rendimiento de manera más o menos directa y por otro lado lesiones de manera más o menos directa. Y aprovechando que estamos hablando de running shoes, de zapatillas de correr, pues os voy a hablar, por si a alguien le interesa, de mi humilde experiencia y mi humilde opinión sobre la durabilidad de las, que sería un quinto parámetro, de, en este caso, las Normal Tomir 2.0. ¿Por qué os voy a hablar de esta marca y de este modelo? Para empezar, porque ya he consumido, entre comillas, 2 pares, y porque esta marca ha hecho gala o presume y supuestamente tiene 2 estudios, no sé en qué medida, independientes, pero bueno, a través de la propia marca, que yo sepa esto no está en revistas científicas, pero la propia marca hizo 2 estudios, vamos a decir, internos sobre la durabilidad media en kilómetros, o sea, cuánta vida en kilómetros tienen las Kierak y las Tomir, ya no recuerdo si fueron las 1.0 o las 2.0, pero bueno, los 2 modelos básicos de la marca. Entonces, como yo he experimentado con ellas, las Tomir 2.0, pues os puedo hablar sobre esto por si a alguien le resuena o le resulta de interés. Pero vamos, el foco van a ser las 4 parámetros que ya he citado: reactividad, grosor, dureza, drop, a través de esa revisión de estudios cuyo link os pondré en las notas del episodio. Venga, vamos al lío. Stiffness, que en español podríamos traducir como reactividad, se refiere a la capacidad que tiene en este caso la mediasuela para, después de haber sido deformada, volver a su estado inicial. Si queréis, es como un trampolín, ¿no?, sobre el que saltas antes de tirarte a la piscina y después de dar unos cuantos saltos y después de unos cuantos movimientos, pues vuelve a su... O sea, después de flexar, ese trampolín vuelve a su posición o a su estado inicial. O lo mismo con arco y flechas o una ballesta. Podrías sujetar el talón de la zapatilla, deformar la puntera y soltar ¡plos!, para que vuelva a su posición inicial, ¿no?, la media suela. Bueno, y esto, aparte de esa de la percepción, o sea, lo que puedas ver o lo que puedas notar, la sensación, uy, qué rápido ha devuelto a su posición o su forma original. Pero bueno, hay medidas objetivas o medidas para objetivar esto, ¿no? Cuán stiff, cuán reactivo, pues es un material. Bueno, en este caso está súper claro. Hay 7 estudios dedicados al stiffness, a la reactividad, y en todos los casos se mejora la economía de carrera medida de distintas maneras, pues coste energético en términos de oxígeno, bueno, hay otras maneras. Pues a misma velocidad, cuántos vatios o cuántos kilojulios debes aplicar, bueno, a través de distintos procedimientos, pero distintas métricas, pero que en definitiva confluyen en un mismo resultado. Los 7 estudios dicen claramente más reactividad, supongo que también dentro de unos rangos, aquí ya no sabría afinar porque, si no me equivoco, bueno, ni siquiera sé en qué escala se valora esto, pero lo que sí se ve es que más stiff, supongo que hasta cierto extremo, o sea que supongo que esto tendrá forma de curva invertida, o sea que más no siempre es mejor, pero bueno,
que en general más reactivo supone ahorro energético, menor coste energético comparado con menos reactivo. Vale, ahí está claro. Para grosor, en este caso se han comparado, la verdad, medidas que en nuestro mundillo de la montaña pues no tienen mucha traducción. Incluso a día de hoy, por lo que se estila en el asfalto, yo creo que tampoco. Esto sería, pues si me apuras, o las voladoras, que en su momento fueron muy famosas, o incluso los clavos de pista, las zapatillas de pista. Porque aquí están comparando muy fino, que sería menos de 10 milímetros. Ya digo que esto ahora mismo no sabría decir qué modelo de asfalto, mucho menos de montaña, tiene 10 milímetros. En general, pues nos movemos por redondear entre 20 y 40, por redondear. Más de 40 es raro ver, porque de hecho, si seguimos en asfalto, ahí está eso, no sería reglamentario. Para la World Athletics, y entonces no podrías tener marcas oficiales. Bueno, tiempos oficiales, quiero decir. En este caso están comparando muy finito, que sería 10 milímetros o menos, y ahí ya, claro, estamos hablando de minimalismo, pues como por ejemplo las sandalias Huaraches. O más de 10 milímetros. Bueno, aquí no está tan claro, hay dos estudios, pero claro, uno sí que encuentra diferencias, otro no, pero podría ser que con un grosor medio o medio alto sufriríamos menos impacto o someteríamos a menos golpe, a menos impacto, a menos fuerzas al pie. Bueno, esto yo creo que es coherente con la lógica, aunque ya digo que son dos estudios, uno sí, otro no está tan claro. Bueno, entonces, grosor medio en términos de protección mejor que grosor fino. Vale, dureza aquí son 5 estudios. La dureza aquí se mide con una escala que de nuevo pues no desconozco, pues la he leído aquí, vale, pues me lo creo. Asker C40 sería blando, Asker C65 y superior sería duro, y pues Asker C50 sería algo intermedio. De nuevo, aquí son 5 estudios, algunos encuentran un patrón claro, otros no tanto. Pero la tendencia parece ser que con durezas medias, o sea, SC50, pues tendríamos menos impacto sobre el pie que con una dureza blanda, como por ejemplo ese Asker C40. Vale, así que en términos de protección estamos viendo que, aunque no está tan claro, hay algún estudio que sí, otro que no, pero la tendencia nos apuntaría a que grosores y durezas medias nos protegen el pie más que grosor fino, dureza blanda. En cuanto al drop, serían 7 estudios, y aquí se está comparando, bueno, depende, ya digo, si vamos estudio a estudio, puede variar, pero más o menos, pues alto drop se consideraría entre 8 y 12 milímetros, o sea, una diferencia de 8 a 10, 8, 10, 12 milímetros de la puntera respecto al talón. Eso sería alto drop. Bajo drop, pues desde 0 hasta 4. Claro, un 6, un 8, pues quedarían ahí un poco en medio, aunque algún estudio incluso lo habría considerado 6 también drop bajo. Bueno, no, 8 ya sería alto. 6 sería el único valor, 5, 6, que nos queda ahí un poco en tierra de nadie. Bueno, si contrastamos drop alto, 8, 10, 12, drop bajo, 0, 4 milímetros de diferencia entre puntera y talón, si contrastamos esos dos diferentes drops, lo que sí está claro, son 7 estudios, es que altera la biomecánica, es decir, va a sobrecargar, no necesariamente en exceso, pero bueno, que el patrón de carga, vamos a decir, cómo se reparte el esfuerzo entre las distintas estructuras, cambia. Esto está claro, en los 7 estudios cambia según si es un drop más alto o más bajo. Por ejemplo, un drop más bajo, pues efectivamente va a reclutar más la cadena posterior, pues si queréis, tendón de Aquiles, gemelos. Ahora, dicho esto, 7 estudios donde el patrón, el reparto de cargas, vamos a decir, o el reparto del trabajo, ¿no? Cuánto esfuerzo sostienen las distintas estructuras, se modifica o varía en función del drop, pero esto se traduce en más o menos lesiones, pues esto no está claro. Esto no está claro.
O sea, que pisas distinto si quieres, sí, pero que eso te protege más o menos, no lo sabemos. Vamos a intentar recapitular. Si buscamos rendimiento más reactivo, más stiffness, está claro que reduce economía de carrera y, como vimos en su momento, eso por lo menos en un 25%. O sea, del ahorro que consigas, un cuarto de ese ahorro se va a traducir en mejores tiempos puros y duros. Entonces, si buscas rendimiento, reactividad es lo suyo. Si incluso recogemos la conclusión de aquel otro episodio, pues también ligereza también va a ser clave o crucial para este resultado, para este efecto, performance, buenos tiempos, buen rendimiento. Ahora, si buscamos protección, no está tan claro, pero como supongo dicta el sentido común, pues valores intermedios de grosor y de dureza serían mejor que un grosor fino, o sea, que poca altura al suelo, y una dureza intermedia, no excesivamente suave, chicloso, blandito, pues también sería más protector. O sea, un poco de dureza mejor que blando para proteger el pie. Cierto cushioning, cierto colchón bajo el pie, mejor que poco cushioning para proteger el pie. Esto es coherente con el sentido común. Ahora, es verdad que mucho grosor, también esa altura al suelo, esa separación del suelo nos resta sensibilidad de lo que tenemos debajo y nos resta equilibrio. Entonces, un exceso de grosor, esos por ejemplo más de 4 centímetros o de más de 40 milímetros que tienen algunas zapatillas de asfalto que buscan rendimiento, aunque no vayas a obtener tiempos oficiales, porque eso sería ilegal para World Athletics, alguno de estos, vamos a decir, modelos maximalistas, un par que han salido de Adidas, no sé si también de Puma. Claro, eso tiene el riesgo de que resta estabilidad, resta sensibilidad al suelo, entonces se presta al esguince, a la torcedura de tobillo. Entonces, digamos eso, que grosor, aunque no está tan claro a partir de los estudios recogidos en esta revisión, pero bueno, supongo que si a la poca evidencia le sumamos el sentido común, pues eso, cierto grosor, cierto cushioning bajo el pie, mejor que poco, sin pasarnos por esta cuestión de la estabilidad que acabamos de decir, y una dureza media, mejor que demasiado blando, o supongo que también demasiado duro. Vale, el drop, ¿que cambia el reparto de cargas? Sí. Ahora, ¿que eso tiene efecto, consecuencias sobre lesiones? Pues al menos a juzgar por estos datos, pues no está claro. Dicho esto, podemos agregar lo que también vimos en su momento. Solo había un estudio, es verdad que la muestra era grande, si recuerdo bien también eran más de 500 runners recreacionales y a los que se acompañaba durante un tiempo relevante, creo recordar que año o año y medio, y sí que se veía que un factor protector que previene lesiones era contar con un pool de varias zapatillas, distintos modelos, que te permiten ir rotando a lo largo de la semana y usar una el lunes, otra el miércoles, otra el sábado, otra el domingo, yo qué sé. Rotar, de nuevo, esto también es coherente con el sentido común. Solo teníamos un estudio, pero es verdad que, claro, la relación coste-beneficio, o sea, tenemos mucho que ganar y poco que gastar en contar con 3 o 4 zapatillas, porque también es lo que dijimos, el razonamiento que aplicamos en su momento. Es que si una zapatilla por redondear dura 500 kilómetros, pues tú cada 500 kilómetros tendrás que cambiar de zapatilla, pero si... Entonces, claro, y dices, comprar 3 de golpe para tener esta rotación, o 4 de golpe, pues va a ser un desembolso grande. Si una zapatilla vale 100 euros, pues 4 zapatillas, 400, ¿no? Vamos, en fin, una regla de 3 muy simple, o sea, aritmética básica, pero claro, razonamos en su momento, como vas también a repartir esos 500 kilómetros de vida, pues al final, al año, a los meses que corresponda, pues el coste va a ser lo mismo. O
O sea, ¿qué más te da gastar 400 euros ahora que gastarlo a través de X meses? Bueno, y sin embargo tienes este potencial beneficio de también repartir las cargas a través de estas distintas geometrías, una zapatilla con algo más de drop, con algo menos de drop, con... Sí, pues esto, como digo, esa distinta biomecánica se va a ir alternando de manera que no sobrecargues cierta estructura en detrimento de otra que, entre comillas, está aburrida y apenas trabaja en toda la semana. Entonces eso me parece que es algo que no cuesta nada, porque, insisto, lo mismo te da gastar 400 euros ahora que 100 y 100 y 100 y 100 repartidos en X meses. No cuesta nada y sin embargo tenemos este beneficio potencial, que igual no es así, que solo era un estudio, pero bueno, ya digo que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Entonces, si buscamos rendimiento, stiffness, o también, retomando lo que dijimos en su momento, ligereza, esto es clave y está claro sus efectos sobre el rendimiento, protección, seguridad, prevención de lesiones, pues aunque la evidencia no sea contundente, también contamos con sentido común, nos dirían que ni muy bajito, ni muy alto, ni muy blando, ni muy duro. Entonces, valores intermedios ahí, tanto grosor como dureza. Y respecto al drop, parece ser que no tendría efectos en la prevención de lesiones, pero es verdad que si podemos contar con un pequeño arsenal o pequeño abanico de pequeña colección, pequeño set de 3-4 modelos con drops diferentes y rotarlos, pues seguramente eso sea lo más saludable. Y ya hemos terminado con los 4 parámetros principales del día de hoy, pero ya que estamos hablando de zapatillas, pues os cuento mi experiencia con la marca Normal, que es abanderada o que presume de ser de las más durables y de hecho tiene 2 estudios que yo sepa no publicados en revista científica, por lo tanto no se pueden considerar independientes, serían estudios internos, pero bueno, si nos fiamos de ellos, pues efectivamente esos números que han mostrado ahí, si recuerdo bien, unos 1.200 kilómetros en promedio duraría, lo digo ahora de memoria, pero vamos, algo así en ese rango, tanto las Kierak como las Tomir, ya no sé si era la primera versión o la segunda, pero bueno, sus 2 modelos estrella pues durarían más de 1.000 kilómetros, que entiendo, aunque no conozco si existe alguna cifra oficial promedio de lo que ofrece el mercado, así en general, pero sí que creo que podemos entender o asumir que sí que serían cifras superiores, digamos, a la competencia. Bueno, entonces yo tengo 2 pares de Tomir 2.0, una ahora mismo tiene cerca de 1.000 kilómetros, la otra yo creo que ya ha rebasado los 300 kilómetros. Entonces, con el primer par, cuando cumplió los 800 kilómetros, a ver, no sé si eso sí fue exactamente pasar los 799 y en el momento que ¡clan! Pero vamos, recuerdo estar muy atento a su evolución y recuerdo que justo hubo un evento con la tienda Kilómetro Vertical Torrelavega y la menciono y no me paga nada Johnny de Kilómetro Vertical Torrelavega por decir esto, pero bueno, pues es un vecino de yo vivo en Santander, esta tienda está a 20 minutos de mi casa, en el pueblo de Torrelavega. Bueno, pues organizaba un evento corriendo por el Monte Dobra, que es el monte de cabecera de toda la gente que vive ahí en la ciudad de la comarca del Besaya, ¿no? Torrelavega y localidades colindantes. Bueno, eso que no me paga nada, pero que es un hecho que organizaba un evento y yo pues me quise apuntar y pues fue una actividad de más duración, de más kilometraje, de más desnivel positivo y negativo de lo que suele ser mi actividad promedio. Entonces sí que me acuerdo que aquel día, por eso tengo grabado que fue la barrera de los 800 kilómetros, pues eso, si introduces los modelos en Strava, pues va haciéndote el conteo de kilómetros que llevas con cada uno de los modelos, si en cada actividad especificas qué modelo usaste. Entonces me acuerdo bien de que fue rebasar la barrera de 800 kilómetros cuando empecé a notar cambios significativos en el comportamiento de la o en las propiedades de la zapatilla. Y eso, y es que fue aquel día, en aquella actividad, en el Monte Dobra, en aquel social run, como se dice ahora,
Social Run, pues que noté eso, un cambio significativo en el comportamiento de la zapatilla y coincidió eso, que estaba rebasando esa frontera de los 800 kilómetros. Eso que no tiene nada de especial, pero bueno, que es que fue pasar de los 800 kilómetros y en aquella actividad decir, que igual si hubiese estado más atento o si hubiese hecho una actividad, vamos a decir, de larga duración relativa, o sea, en relación con mi actividad promedio, si hubiese hecho una actividad de esas características a los 700 kilómetros, pues igual habría tenido sensibilidad suficiente como para haber notado esto. O sea, que igual, no sé si es a los 700, a 750, 800, pero bueno, como digo, mi experiencia fue que en esa línea invisible de los 800 kilómetros es cuando dije, aquí hay un cambio. En el upper, no. Es impresionante, ya digo que ya está cerca de los 1000 y es que el upper está, no voy a decir intacto, pero es que está fantástico. O sea, no en la línea donde se dobla, donde se hacen las arrugas, las líneas de expresión, si quieres, de la zapatilla, ¿no? Donde se dobla la zapatilla, ¿no? En la parte delantera donde se dobla, pues ahí todas las marcas que he tenido, incluso de asfalto, pues se empiezan a agrietar y a agujerear y se te ve ya el calcetín. Bueno, pues el upper de mi Stomir 2.0 con ya a día de hoy casi 1000 kilómetros, el upper está, es que de verdad, yo lo juzgaría como intacto. Es verdad que el cuello se llama así, donde tú introduces el pie, ahí por ejemplo sí que se ha desgarrado un poco la telilla y se ve la espuma protectora. Bueno, lo que es el upper, propiamente dicho, perfecto. Suela bastante desgastada, a los 800 kilómetros, o sea, ya a los 800 kilómetros bastante desgastada en la punta. O sea, los tacos de la parte delantera de la suela están bastante pulidos. La parte media, la parte trasera, bastante menos. Hay que decir que aunque ese consumo o esos 800 kilómetros han sido 100% por el monte, pero es verdad que los montes donde me muevo yo suelen tener un tramo inicial de por lo menos 1 kilómetro, que también es el tramo final, claro, para volver al coche. Por lo menos 1 kilómetro de carreteras secundarias o carreteras de servicio. Claro, son carreteras que dan acceso a las casas o a las fincas, ¿no? Donde hay vacas, por ejemplo. Entonces, claro, el ganadero pues accede a su finca pues a interesarse por las vacas en esa carretería de servicio. Entonces, claro, el primer kilómetro, último kilómetro es carretera. Entonces esto puede haber sido un poco más abrasivo, no lo sé. Pero bueno, ya digo, pues en fin, es simplemente el inicio y el final de la ruta, pero el grueso de la ruta, pues en el peor de los casos es pista forestal, cuando no, pues sendero. Entonces sí que los tacos delanteros están bastante pulidos, parte media, parte trasera, no. Vale, media suela, o sea, hemos visto upper, muy bien. Suela, bien. Media suela, claro, esta es la clave. Como dice Juan, del laboratorio de Juan, es el alma de la zapatilla. Y claro, es la clave, pero al mismo tiempo, ¿cómo evalúas esto? Pues solo a través de sensaciones, salvo que contases, como en Run Repeat, con todo ese instrumental que permite pues medir stiffness, medir dureza, medir densidad, medir... Pero claro, si no cuentas, porque es un material muy especializado, si no cuentas con esos instrumentos, ¿cómo narices sabes si la media suela sigue siendo protectora porque tiene esa dureza media de la que hablábamos antes? ¿Cómo podemos saber si la media suela sigue siendo reactiva porque tiene ese stiffness del que hablábamos antes? ¿Cómo lo sé? Pues realmente solo por sensaciones. Entonces yo sí noto que tanto es menos protectora, o sea que claro, el grosor, a los ojos el grosor sigue siendo el mismo, pero es verdad que por ejemplo es más fácil que notes una piedra, ¡pum!, un piedrote que sobresale algo y dices, ahí va, he tocado fondo. Entonces siento que la propiedad de la capacidad de protección es menor y la reactividad también. Claro que, entre comillas, se ha vuelto más perezosa, ¿no? Esto que hablábamos antes. Tú doblas la puntera, la sueltas y cataplum, vuelve hacia abajo. Pues esto, claro, si lo pudiéramos objetivar, mi sensación es que es menos responsiva, menos reactiva, menos viva la media suela. O sea, la media suela a los 800 kilómetros se me ha muerto. Entonces, claro, para trotes, como la suela está bien y como el upper está muy bien, las pretendo seguir usando. Pues a ver hasta cuándo la suela y hasta cuándo el upper duran.
Pero claro, es verdad que esto sí que también me parece fundamental y esto no se dice en esos estudios. O sea, aparte de no ser independientes, ser internos, claro, ¿con qué criterio dicen que una zapatilla está muerta o está viva? A los 800, a los 900, a los 1000, a los 1200 kilómetros. ¿Por qué? ¿Porque hay agujeros ya? A mí qué más me da el upper, si lo que importa es la media suela. Entonces, a mí estos, aparte de no ser estudios independientes, es que o me das números, pues eso, entiendo que se pueda medir, por ejemplo, en newtons metro. La dureza se mide con esa escala que vimos antes de Asker C40, Asker C50, Asker C65. Pues las escalas que se usen para medir estos parámetros, y entiendo que seguramente hay distintas escalas para un mismo parámetro, claro, a mí idealmente dame de los dos parámetros, stiffness, dureza, dame 1, 2 o 3 o 4 indicadores y objetivos que me digan que esto se mantiene. Porque de otro modo, pues eso son sensaciones. Bueno, entonces han hecho un refrito para decir, duran tantos kilómetros. No, pero tú a mí me tienes que separar upper, me tienes que separar suela, me tienes que separar media suela. Y de la media suela me tienes que dar medidas objetivas. Porque no es como el upper, que es que si hay un agujero, pues ya ves el agujero. O no es como los tacos de la suela, que si están pulidos y han desaparecido, pues ya lo ves. O sea, upper, suela se ve con la vista, pero la media suela no se ve. Bueno, no sé si estoy dando la chapa. Bueno, mi experiencia entonces, por resumir con la durabilidad, es que efectivamente upper y suela duran mucho. El upper indestructible, la suela, hombre, ha perdido bastante taco, pero es que hablamos de 800 kilómetros, y la media suela, mi sensación es que pasado los 800 kilómetros ni protege ni responde. O sea, ha perdido su capacidad de stiffness, ha perdido su capacidad de amortiguación. Esa es mi sensación, basado exclusivamente en las sensaciones. En todo caso, no está nada mal, 800 kilómetros. No está nada mal. Vale, entonces hemos hablado a través de estudios de stiffness, grosor, dureza, drop. Hemos visto que para rendimiento interesa el stiffness. En su día vimos que interesa la ligereza. Para protección, aunque no esté del todo claro, pero sí que el sentido común nos lo dice también, que grosores medios, durezas medias serían más protectores que un grosor muy finito, que un grosor muy, muy, muy alto, porque esto nos arriesga a esguince. Una dureza media, claro, porque si es muy blandito, pues mayor impacto. Si es muy, muy, muy duro, el impacto es con la propia zapatilla, pues valores intermedios serían más protectores. El drop, efectivamente, cambia el reparto de cargas, aunque no está claro que eso a la larga se traduzca en más o menos lesiones, pero de nuevo, apelando al sentido común, pues hombre, si cuentas con 3, 4 modelos con distintos drops y los vas rotando, pues de esa manera vas sobrecargando y dejando descansar las estructuras de forma alterna. Y esto pues debería prevenir lesiones, eso, porque nada está forzado ni nada está demasiado olvidado. Me refiero a estructuras, como pueda ser Aquiles, como pueda ser gemelos. Y aprovechando que hablamos de zapatillas, pues yo he metido aquí mi experiencia con Tomir, con Normal Tomir 2.0. Y aunque upper y suela aguantan razonablemente bien, la media suela, mis sensaciones, porque esto no hay manera de objetivarlo salvo que tengas instrumental específico, pues mis sensaciones es que tanto protección como respuesta a los 800 kilómetros desaparecen. Espero haber aportado información interesante, mejor todavía si es información útil, y me despido diciendo lo de siempre. Nada, pisar suelas.